Bien, en este tutorial nosotros vamos a aprender hoy a hacer una aplicación en Android. Esta aplicación va a tener como propósito el poder buscar un archivo dentro de la memoria a través de un explorador y poder abrir ese archivo .txt dentro de nuestra aplicación. Entonces para eso yo ya he creado este proyecto que se llama Explorador. Este proyecto consta de dos activities. La primera, como vemos aquí, es muy simple. Tiene dos text view donde nosotros podemos ver algunas instrucciones. Tiene un text view donde se va a desplegar el archivo txt y un botón para buscar que nos va a llevar hacia la siguiente activity que yo la nombré como explorador. Este contiene un list view que es donde nosotros vamos a poder ver la lista de los directorios que se van desplegando. Primero lo que tenemos que hacer al crear nuestro proyecto, que es muy importante, cuando nosotros creamos un proyecto no tiene todos los permisos que necesitamos. Entonces vamos a ir aquí en el Android Manifest que está aquí. Nosotros lo abrimos y nos va a desplegar esta ventana y en la pestaña de Permissions vamos a dar a agregar. Desde aquí nosotros podemos buscar aquí. Y luego nosotros vamos a buscar aquí el que diga Android Read External. Entonces luego de que ya hemos agregado, aquí nos aparece el permiso. Entonces solo debemos guardar los cambios. Y vamos a quedarnos con... Bueno, yo voy a darle aquí. Vamos a regresar a nuestra ventana. Entonces vamos a explicar primeramente en el inicio lo que tenemos. El inicio es muy sencillo. Es una actividad donde tenemos una variable que es un botón, dos variables que son text view y vamos a utilizar una variable string que va a ser la ubicación del archivo que vamos a manejar. En esta ventana, en esta activity solo vamos a manejarlo como recibiendo el archivo que va la ubicación que va a venir de la siguiente activity. Pero en esta, si nos vamos al método onCreate, entonces lo que tenemos es la inicialización del botón y del txt ubicación, que al principio solo vamos a conectarlos. Entonces en esta activity lo que tenemos es el inicio de la inicialización de nuestras variables, de la variable string, que es la ubicación, que vamos a obtener por medio de un parámetro que nos va a enviar la otra activity más adelante. Entonces vamos a irnos al método onCreate para ver cómo inicia todo. Entonces tenemos aquí la inicialización del botón buscar y del txt ubicación. El txt texto es el grandote que va a contener el texto del archivo que vamos a abrir. Entonces simplemente vamos a utilizar el método onClickListener sobre el botón de buscar para que al momento de que sea presionado pues active el método de ir a explorador. Entonces cuando este método se activa, vamos a encontrar aquí este método, aquí está ir a explorador, simplemente es un intent que va a llevarnos hacia la ventana del explorador. Entonces cuando eso ocurra, nos va a enviar aquí. Entonces aquí vamos a llegar a la ventana de nuestro explorador. Nuestro explorador va a tener algunas variables que vamos a utilizar, como dos listas diferentes. Una lista va a ser de los nombres de los archivos y la otra lista va a ser de las rutas de ellos. También vamos a utilizar un array adapter. Esta clase nos permite convertir listas de elementos para convertirlos en elementos verticales en una matriz. Y esto que puedan ser desplegados en un contenedor que va a ser el text list que estaba en la ventana de la activity de este. Entonces en el método onCreate vamos a obtener la carpeta actual. Esa es la carpeta donde va a empezar, la carpeta raíz de todo. Ya el directorio raíz que va a ser el ambiente en el que empieza, ¿verdad? Que se obtiene con el método getPath. Es el método que vamos a utilizar para obtener las direcciones y la ubicación de todos los archivos y los directorios. Y después vamos a ejecutar el método ver archivos directorio, enviándole
el directorio de raíz, que es la dirección principal, la ubicación principal de nuestra memoria. Entonces en ese método, en el método de ver archivos directorio, lo que vamos a tener es la carpeta actual. Entonces vamos a poner ahí, la carpeta actual es el text view que nosotros tenemos por encima en la superficie de nuestra activity, donde vamos a desplegar estás en y la ubicación de donde estamos, ¿verdad? Para que podamos seguir la ubicación de donde estamos en nuestro dispositivo. Y luego vamos a empezar a agregar, bueno, primero vamos a inicializar nuestras listas, ¿verdad? Como una array list de string, donde vamos a poder guardar los nombres de los archivos y las rutas de todos los archivos de cada directorio. Luego vamos a crear la instancia de una clase file con el directorio actual y la ruta del directorio. Y esta ruta es la que obtuvimos la que vamos a recibir como parámetro aquí de este directorio. Entonces es la ruta de la carpeta donde veníamos. En este caso al principio va a ser la carpeta raíz. Y luego vamos a crear ahí también un array de los archivos de la lista. Aquí vamos con el método listFiles. Vamos a enlistar todos los archivos que tiene. Y vamos a convertir esta X que nos va a servir como una variable de posición. Entonces vamos a ponerla al 0 al principio. Entonces, si la carpeta no está vacía, o sea, si el directorio, si la ruta del directorio es igual a no es diferente a la ruta del directorio raíz, entonces vamos a agregar todo, vamos a agregar uno de estos, una diagonal, y vamos a agregar todos los archivos en el directorio. Ya vamos a agregar la dirección que venía anterior. Y vamos a cambiar nuestro marcador a X1. Entonces, eso va a pasar solo si cambiamos de directorio. Ahora vamos a usar un for para enlistar todos los archivos, todas las ubicaciones de los archivos en nuestra lista. Entonces vamos a obtener todos los paths, todas las ubicaciones de cada archivo y a enlistarlas en nuestra lista de archivos. Y luego vamos a ordenar estas listas. Vamos a ordenar las rutas vamos a utilizar el método string.caseInsensitive_order, que es el que va a ayudarnos a ordenarlos sin fijarnos si son mayúsculas o minúsculas. Después vamos a tenemos este ciclo que nos lleva desde y hasta x. Recordamos que x es el marcador que pusimos. Desde que y es igual a x por la ubicación de todas las rutas de archivos que teníamos, ¿verdad? Mientras que y sea menor a la ruta de archivos.size, ¿verdad? Si recordamos que si empezaba en 0, pues no vamos a tener ninguno ahí. Vamos a empezar desde 0 y si empezaba en 1, vamos a empezar con 1, agregando 1 cada vez, ¿verdad? Luego vamos a crear una instancia del archivo. Bien, vamos a crear una instancia del archivo nuevamente, en el que vamos a ir obteniendo cada archivo. Entonces aquí vamos a ir recorriendo toda esa lista de las rutas que tenemos en el archivo para saber, y vamos a preguntar si esa instancia que estamos tomando es un archivo o es un directorio. Y entonces si es un archivo, vamos a agregarlo como archivo y el nombre que nos da en la lista. Y si es un directorio, vamos a agregarlo como una diagonal y el nombre de la carpeta, o sea, el nombre del directorio. De esta manera vamos a poder diferenciar los archivos y las carpetas en nuestra lista que vamos a ir creando. Entonces luego vamos a tener que, si la lista que estamos creando aquí arriba es menor que 1, perdón, significa que no hay ningún archivo en la lista. Entonces vamos a agregar ese elemento como un string nomás, para que nos aparezca ahí que en esa carpeta no hay ningún archivo. Y vamos a agregar la ruta del directorio, ¿verdad? Entonces luego, después de haber tenido esa lista completa, ya generamos prácticamente la lista de todo el directorio, ¿verdad? Con los archivos y las carpetas ya, y están separados como que es cada una y ordenados alfabéticamente. Entonces luego vamos a crear un adaptador de la clase ArrayAdapter. Este nos va a servir para convertir el array que tenemos, la lista que tenemos, en objetos en que podamos verlos en la pantalla.
Ya esta clase nos va a ayudar a eso. Entonces vamos a conectarlo como hacia el explorador, hacia la ventana donde se nos va a mostrar. Y vamos a poner la lista de nombres de archivos, que es la lista que hemos creado con los nombres. Ya por este momento la ruta vamos a dejarlo a un lado y nos va a servir los nombres de los archivos. Y vamos a utilizar el método setListAdapter, que es el que nos va a ayudar a crear esa pantalla, esa visualización de la lista con los archivos y las carpetas que hemos creado. Después necesitamos crear un método que va a ayudarnos a saber cuando alguien presiona uno de estos botones, y es el método onListItemClick. Este método va a recibir el listView que estamos utilizando en la pantalla y la posición, ¿verdad?, de esa cosa. Entonces vamos a crear otra instancia de un archivo, ¿ya? Y vamos a crearlo por medio de la lista de archivos y el método get y la posición que va a venir. ¿Ya? Cuando nosotros presionemos en el list view, nos va a enviar como un parámetro la posición que está viniendo. Entonces en esa posición nosotros vamos a poder utilizar este método de acuerdo a la posición, y por eso debían estar ordenados, para que podamos utilizar la misma posición que viene ahí para abrir el archivo. Entonces esa instancia de archivo va a cargarse con un objeto, y vamos a preguntar nuevamente si ese archivo, si esa instancia que tenemos es un archivo. Entonces si esa instancia es un archivo, vamos a poner dentro de la variable ubicación el absolute path de ese archivo, para que podamos tener esa dirección en nuestra memoria. Luego vamos a abrir nuevamente un intent para poder enviar esa ubicación hacia la pantalla anterior para desplegar el archivo. Entonces vamos a utilizar el método putExtra para enviar esa ubicación hacia el otro lado, hacia la otra actividad. Y vamos a iniciar esa actividad. Ahora, si la cosa que nosotros presionamos no es un archivo, significa que es una nueva carpeta, una carpeta para poder abrir. Entonces vamos a llamar nuevamente el método verArchivosDirectorio con la nueva lista, con la nueva posición. ¿Ya? Entonces esto va a crear nuevamente otro directorio de acuerdo a la carpeta que nosotros hemos abierto. Entonces de esta manera, si es un archivo, va a darnos la ubicación para poder abrirlo. Y si es una carpeta, va a llamar nuevamente el método verArchivosDirectorio para que nosotros podamos ver esos archivos nuevamente y podamos desplegarlos en nuestra pantalla. Entonces, regresando a nuestra activity de inicio, podemos ver en la clase de inicio las cosas que va a continuar ahora. Después de que hemos enviado el parámetro de la ubicación hacia esta actividad, vamos a regresar nuevamente al método onCreate para ver lo que sigue después. Entonces, después de que fuimos al explorador, ahora ya obtuvimos la ubicación de retorno. Entonces vamos a tener un try. Ese try es para que la primera vez que se ejecuta y no tenemos esa ubicación, no cause ningún error. Entonces cuando creamos una instancia de la clase intent y cuando trata de obtener el extra, el parámetro que enviamos, entonces puede que funcione o puede que no. Si puede que no es porque es la primera vez, entonces no va a tener ningún parámetro que recibir. Pero cuando cuando hemos enviado ese parámetro, podemos obtener este parámetro ubicación y guardarlo dentro de la variable string que tuvimos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que otra vez que si ubicación es diferente de vacío, que es lo que tenía al principio, entonces vamos a llamar al método abrir archivo. Entonces aquí tenemos el método abrir archivo. Y este también comienza con un try para poder probar si la ubicación es correcta y si es un archivo en el que nosotros podamos trabajar. Ya que si es un archivo que no es txt, entonces simplemente no va a abrirlo. Entonces tenemos el txt ubicación, que es donde simplemente vamos a mostrar la variable ubicación para mostrar ahí la ubicación del archivo que estamos abriendo. Luego vamos a crear una instancia de la clase file para poder trabajar con este archivo. Entonces vamos a obtener que si file no es nulo, si estamos obteniendo un archivo real, si todo el proceso anterior salió bien,
Entonces vamos a decir que si el file es nulo, vamos a decir que el txt texto es un archivo no soportado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos abrirlo? Después vamos a utilizar la clase FileReader para crear una instancia de ella y también la clase BufferReader. Entonces, con estas clases nosotros vamos a poder abrir el archivo que tenemos. Vamos a crear una variable tipo string que se va a llamar texto, que es la que va a contener todo el texto que nosotros tenemos. Entonces, al principio esta variable va a tener la primera línea del archivo con el método readline. Vamos a obtener la primera línea de ese archivo. Y vamos a utilizar una variable auxiliar para ir aumentando, para ir guardando ahí todo el texto completo del archivo. Entonces vamos a usar un ciclo while y este ciclo while se va a repetir hasta que la variable texto sea nula, o sea, cuando llegamos a una línea que ya no tiene nada de texto, o cuando ya no hay línea, mejor dicho. Entonces, mientras tanto, ese ciclo, la variable auxiliar va a ser ella misma concatenado con el valor que tenga texto. Ya esto va a repetirse por muchas veces y después de hacer esa concatenación vamos a asignar nuevamente a texto el valor de la siguiente línea. Y ahí va a evaluarse nuevamente. Si no es nulo, va a seguirse concatenando texto tras texto. Y cuando llegue a ser nulo, pues va a terminar el ciclo. Y va a mostrar en el txt de texto la variable auxiliar. Luego simplemente cerramos el reader, el buffer, para cerrar nuestra aplicación. Y usamos un catch para tomar cualquier aplicación. Ahí podríamos poner una advertencia de que el archivo no está siendo leído, que tiene errores o algo así. Entonces, este es el funcionamiento de nuestra aplicación. Es simple. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Yo voy a ejecutarlo aquí, pero para no tener que esperar voy a pausar el video para saltarnos hasta la ejecución. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestra aplicación abierta. Entonces, como vemos, solo nos dice seleccionar un archivo y aquí está la parte de la ubicación del archivo. Entonces vamos a presionar el botón buscar. Entonces nos lleva al explorador. Aquí se expanden todas las carpetas que nosotros tenemos. En este caso no hay ningún archivo. Y si entramos en alguna, puede decirnos como no hay ningún archivo. Aquí el rótulo que habíamos marcado que iba a salir si no había nada. Y aquí es donde nosotros podemos regresar. Entonces podemos buscar aquí la carpeta donde yo puse un archivo. Entonces aquí hay uno donde dice este es el archivo de pruebas. Si puedes leerlo es porque la aplicación funciona. Entonces podemos buscar otro. Yo tengo otro en esta otra carpeta. Y abre la siguiente, ¿verdad? Nos muestra otra vez su ubicación y el contenido del archivo que hemos guardado. Entonces eso es todo. Así es como funciona esta aplicación. Entonces así es como funciona. Esta es la aplicación que podemos utilizar para abrir archivos y explorar.